La noche caía sobre el tranquilo pueblo con una pesadez que presagiaba tormenta. Elena cerró sus libros de secundaria tras una larga y extenuante jornada de estudio. El reloj digital sobre su mesa de noche marcaba las 11 de la noche en punto. Ella se acomodó entre las sábanas buscando el descanso que su cuerpo tanto necesitaba. El silencio absoluto se apoderó rápidamente de cada rincón de la antigua vivienda. Un escalofrío repentino recorrió la columna de Elena interrumpiendo su sueño profundo. Ella estiró la mano hacia el interruptor de su lámpara para iluminar la recámara. Los números rojos del reloj titilaron mostrando exactamente las 3 de la mañana. Un susurro imperceptible, como el roce de hojas secas, vibró cerca de la ventana. Elena se incorporó lentamente sobre el colchón, conteniendo la respiración por el miedo. El viento nocturno pareció detenerse por completo, creando un vacío sofocante. De repente, un golpe seco y agudo resonó contra el cristal exterior. Ella clavó la mirada en la ventana intentando descifrar el origen del ruido. Otro impacto más fuerte hizo vibrar toda la estructura de madera vieja. Un murmullo incomprensible de múltiples voces distorsionadas comenzó a filtrarse desde fuera. Elena bajó de la cama, arrastrando los pies con extrema precaución. Cada paso que daba hacia la ventana hacía crujir la madera vieja del suelo. Una ráfaga de piedras pequeñas granizó violentamente contra el vidrio desprotegido. Elena retrocedió de golpe, tapándose la boca para no soltar un grito. Los susurros se transformaron en una risa ronca y macabra que helaba la sangre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, ella juntó valor para mirar. El gran árbol de jacarandá del patio trasero se alzaba como un gigante retorcido. Entre las densas ramas superiores, algo masivo se movió de forma antinatural. 2 puntos de luz amarilla y amarillenta destellaron desde la profunda penumbra vegetal. Elena contuvo el aliento al distinguir una silueta que desafiaba toda lógica humana. Enormes alas cubiertas de plumas negras y mugrientas se desplegaron perezosamente. Conectado a esas alas, el torso desnudo y pálido de una mujer se balanceaba. Su piel lucía una palidez enfermiza, casi traslúcida bajo la luz lunar. La entidad estiró su largo cuello revelando un rostro demacrado y sin cabello. Garras enormes y afiladas se aferraban con fuerza a la corteza del árbol. La bruja abrió su mandíbula dislocada emitiendo un chirrido sordo y agónico. Elena cayó de rodillas al suelo, perdiendo el control sobre sus piernas. El sonido no venía de afuera, sino que retumbaba directo en su mente. Ella se arrastró de espaldas buscando refugiarse debajo de su escritorio de madera. Los golpes en el vidrio cesaron, siendo reemplazados por un arañazo lento. La madera del techo comenzó a crujir como si algo pesado caminara arriba. Elena abrazó sus rodillas llorando, en absoluto silencio en la oscuridad total. Pasaron los minutos que parecieron horas eternas de pura y agónica tortura. Cuando el primer rayo de sol se filtró, los ruidos desaparecieron por completo. Elena salió de su escondite con el cuerpo entumecido y la mirada perdida. Al acercarse al cristal, descubrió marcas de garras grabadas profundamente en la madera. Supo entonces que no había sido una simple pesadilla de su imaginación. Durante los siguientes 3 días, el patrón infernal se repitió sin falta. La falta de sueño y el pánico constante comenzaron a quebrar su salud. Su mente se llenó de una paranoia extrema que la hacía dudar de todo. Desesperada por escapar de la maldición, decidió salir a caminar esa tarde. El graznido lejano de un ave enorme resonó de pronto sobre su cabeza. Al mirar hacia el cielo, vio la inconfundible silueta híbrida cayendo en picada. Elena corrió sin mirar atrás mientras el sonido de pesadas alas la acercaba. Sus pies tropezaron con una piedra suelta, haciéndola perder el equilibrio por completo. Justo detrás de ella, unas garras monstruosas rasparon el suelo levantando chispas. Unas luces intensas de un camión aparecieron de la nada cegando su vista por completo. El ensordecedor estruendo de un claxon precedió al brutal impacto que lo cambió todo. El crujido del metal retorcido resonó en la noche negra mientras los neumáticos aún giraban inútilmente en el aire. Entre el humo denso de las bolsas de aire, una mano ensangrentada buscó desesperadamente un punto de apoyo en el tablero roto.
Camila abrió los ojos pesadamente, sintiendo el sabor metálico del líquido rojo pastoso que goteaba por su frente. Justo afuera de la ventanilla rota, una enorme silueta emplumada se desvaneció entre la densa niebla del asfalto. Las semanas posteriores al accidente se convirtieron en un tormento interminable dentro de las paredes frías de un hospital local. Los médicos revisaban los monitores una y otra vez sin encontrar una explicación lógica para su extrema debilidad. Su piel adquirió un tono peligrosamente pálido, casi translúcido, mientras el apetito se desvanecía por completo de su cuerpo. Durante las madrugadas, una extraña fiebre negra hacía que sus sábanas terminaran empapadas de un sudor con olor a azufre. En sus delirios febriles, el sonido estridente de unas garras metálicas arañando el concreto volvía a atormentar su mente. Ningún medicamento lograba estabilizar la temperatura que quemaba sus venas de forma intermitente. Al ver que la ciencia occidental se declaraba incompetente, la anciana Elena decidió tomar cartas en el asunto por la fuerza. Con pasos lentos pero firmes, la abuela cruzó el umbral del hospital, cargando un viejo morral de tela gastada. Al acercarse a la cama de su nieta, colocó su mano rugosa sobre la frente hirviente del cuerpo desnutrido. La anciana cerró los ojos de inmediato, al percibir el rastro inconfundible de una entidad demoníaca adherida a su linaje. «Esto no lo va a curar ningún doctor del mundo», exclamó la abuela con un hilo de voz que destilaba pánico contenida. Contra la voluntad del personal médico, la familia trasladó a Camila de regreso al viejo rancho en Michoacán. La casona de adobe de la abuela se erguía solitaria entre campos secos que susurraban con el viento de la tarde. En el patio central, una enorme tina de bronce negro esperaba sobre un fogón de piedras rústicas. Camila fue depositada en una silla de madera, temblando incontrolablemente a pesar del espeso calor del fuego. Elena comenzó a arrojar grandes puñados de ruda, romero y albahaca silvestre dentro del agua que ya comenzaba a hervir. Un olor penetrante y denso, una mezcla de monte amargo y resinas sagradas, inundó de inmediato todo el recinto. Del fondo de su morral, la curandera extrajo un frasco de vidrio opaco que contenía un líquido de color violeta oscuro. El espeso brebaje cayó en la tina, transformando el agua en un espejo aceitoso que no reflejaba la luz de las estrellas. En ese preciso instante, un lamento helado y prolongado sopló desde la copa del viejo árbol del jardín exterior. Las maderas de la casa crujieron violentamente como si un peso descomunal se hubiera posado sobre el tejado. Camila alzó la mirada con terror, sintiendo que unos ojos invisibles la vigilaban desde la negrura superior. «No mires arriba, niña, concéntrate en la medicina», ordenó Elena con una dureza que cortaba el aire. Con la ayuda de 2 tías de la joven, despojaron a Camila de sus ropas infectadas de hospital. Al sumergir su cuerpo en la tina hirviente, la joven soltó un alarido desgarrador que erizó la piel de los presentes. El agua caliente parecía reaccionar con su carne, volviéndose turbia y liberando una sustancia viscosa similar al hollín. La abuela comenzó a recitar oraciones antiguas en una lengua mezcla de purépecha y latín proscrito. Con un manojo de pirul empapado en esencias, golpeaba los hombros llagados de su nieta rítmicamente. «Suéltala, maldita bicha de la noche, esta sangre no te pertenece», bramaba la anciana hacia los 4 vientos. Desde el exterior de la propiedad, un aleteo pesado y ensordecedor sacudió las copas de los árboles cercanos. Los perros del rancho vecino comenzaron a aullar con una desesperación que denotaba la presencia de la muerte. Camila comenzó a vomitar un líquido negro y espeso que caía directamente sobre el agua medicinal de la tina. La abuela Elena tomó un puñado de copal blanco y lo arrojó directamente sobre las brasas ardientes bajo la olla. Una columna de humo espeso e inmaculado cubrió por completo el patio, ocultando la escena bajo una manta mística. Por unos instantes, un silencio sepulcral y absoluto cayó sobre el rancho, interrumpiendo todo viento. La abuela suspiró aliviada, creyendo que la limpieza había cortado finalmente el hilo de la maldición nocturna. De pronto, el denso espejo de agua negra dentro de la tina comenzó a vibrar con una furia violenta e inexplicable. Desde el fondo del brebaje podrido, 2 enormes manos largas, huesudas y cubiertas de plumas negras emergieron con fuerza aberrante. Las garras monstruosas se aferraron con una fuerza salvaje directamente alrededor del tierno cuello de Camila. «Elena, no me dejes ir»,
Intentó gritar la joven antes de que su cabeza fuera sumergida por completo en el abismo. La abuela Elena gritó horrorizada mientras el agua comenzaba a hervir con una sangre que no era de este mundo. El eco de la sangre hirviendo en el tazón de la abuela Elena pareció desvanecerse cuando el plano de la realidad cambió drásticamente hacia una fría carretera. Las luces del viejo automóvil familiar apenas lograban cortar la densa niebla que cubría el asfalto de Michoacán. El zumbido constante del motor era el único sonido que mantenía a la familia conectada con el mundo real. La abuela Elena abrazaba su rosario en el asiento trasero, sintiendo que la maldición de la bruja aún no los había dejado en paz. De repente, un violento impacto debajo del chasis sacudió la estructura metálica del vehículo con fuerza. Un fuerte siseo de aire escapando a presión confirmó que el neumático trasero derecho había reventado por completo. Carlos maniobró con dificultad mientras el auto se inclinaba peligrosamente hacia el acotamiento de tierra. El vehículo se detuvo por completo en medio de la absoluta nada, rodeado por siluetas de árboles inmóviles. El silencio que descendió sobre la cabina tras apagar el motor fue espeso y casi físico. La abuela Elena miró por el vidrio empañado, intuyendo que la oscuridad exterior escondía algo hambriento. Carlos suspiró profundamente y abrió la puerta del conductor, rompiendo el vacío con el crujido de la bisagra. El aire frío de la madrugada golpeó su rostro, trayendo consigo un olor extraño a tierra húmeda y olvido. Caminó hacia la cajuela mientras sus pasos resonaban como golpes secos sobre la grava solitaria. La tapa de la cajuela se abrió de golpe, revelando la llanta de refacción sepultada bajo viejas herramientas oxidadas. Desde el interior, Elena sintió una opresión repentina en el pecho que le impedía respirar con normalidad. Un sutil escalofrío recorrió la nuca de la anciana, convenciéndola de que la temperatura dentro del auto había bajado drásticamente. Afuera, Carlos colocó el gato mecánico bajo el chasis oxidado y comenzó a girar la manivela con dificultad. El chirrido del metal maldito contra el suelo rompía la quietud de la noche de una forma molesta. La niebla comenzó a rodear los pies de Carlos, ascendiendo lentamente desde la maleza densa. Él se detuvo un instante, creyendo escuchar un susurro lejano que se mezclaba con el viento entre las ramas. Convenciéndose de que solo era su imaginación, reanudó la tarea de aflojar las tuercas de la llanta ponchada. En el asiento trasero, Elena cerró los ojos con fuerza al distinguir una frecuencia inaudible que vibraba en sus oídos. El sonido no provenía de la carretera, sino del vacío absoluto que se extendía más allá de la arboleda. Era un lamento imperceptible al principio, como el roce de 1000 hojas secas arrastradas por la tierra. La anciana reconoció esa vibración espiritual. Era la acumulación de un dolor antiguo que reclamaba atención. Fuera, una de las tuercas se barrió con un crujido seco, haciendo que la llave de cruz resbalara de las manos de Carlos. Una maldición escapó de sus labios mientras buscaba a ciegas la herramienta entre la tierra húmeda. En ese instante de silencio absoluto, el sutil lamento de la maleza se transformó en un suspiro colectivo claro. Carlos se congeló en su posición, con la mano extendida sobre el metal frío, sintiendo que el aire se espesaba. No era el viento, eran voces humanas distantes que parecían llorar debajo de la tierra húmeda. La abuela Elena abrió la puerta del auto desobedeciendo toda precaución, impulsada por un terror ancestral. «Carlos, entra al maldito coche ahora mismo», gritó la anciana con una voz que temblaba descontroladamente. El hombre se puso de pie lentamente, mirando a su madre con una mezcla de desconcierto y creciente pánico. Eran decenas de gritos desgarradores que se entrelazaban en una sinfonía de agonía y desesperación absoluta. Los lamentos pedían auxilio, lloraban por sus madres y maldecían su destino desde la más profunda oscuridad. Carlos soltó la llave de cruz de nuevo, tapándose los oídos mientras el eco inhumano taladraba su mente. La atmósfera se volvió tan pesada que el suelo pareció vibrar bajo la terrible fuerza de aquellos alaridos invisibles. Elena miró desesperada hacia el horizonte oscuro, dándose cuenta de que estaban completamente atrapados en el epicentro de una manifestación maldita. Los gritos colectivos se acercaron velozmente desde la negrura de los árboles, rompiendo la barrera física de la carretera, mientras algo inmenso comenzaba a materializarse entre la niebla.
El sonido ensordecedor chocó violentamente contra las ventanas del auto mientras la silueta amorfa de la niebla envolvía la carrocería por completo. Mi padre soltó la llave de cruz sobre el pavimento frío, produciendo un eco metálico que fue sepultado instantáneamente por los lamentos. Sus manos temblorosas buscaron a tientas la manija de la puerta trasera para refugiarse desesperadamente del peligro invisible. La puerta se abrió con un crujido seco e inmediatamente él se arrojó hacia el interior, sellando el espacio con un golpe seco. Adentro, el ambiente se sentía helado y el vaho de nuestras respiraciones agitadas comenzó a empañar rápidamente los cristales. Los alaridos colectivos no provenían de una sola dirección, sino que parecían emerger directamente desde debajo del suelo del vehículo. Era una sinfonía de voces rotas, llantos de niños pequeños y súplicas agónicas que helaban la sangre de cualquiera. Mi abuela se cubrió los oídos con ambas manos mientras murmuraba rezos desesperados entre dientes, con los ojos fuertemente cerrados. Un crujido agudo resonó en el techo metálico del coche, como si garras invisibles se arrastraran lentamente de un extremo al otro. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra, temiendo que cualquier ruido atrajera aún más a las entidades de la penumbra. El reloj digital del tablero parpadeaba marcando las 4 de la mañana, prolongando la agonía de una noche eterna. De pronto, el coche experimentó una leve sacudida lateral, balanceándose suavemente sobre sus amortiguadores, como si alguien lo empujara. Los lamentos externos aumentaron su intensidad, alcanzando un tono agudo que hizo vibrar los vidrios empañados de las puertas. Mi padre intentó encender el motor nuevamente, girando la llave con desesperación mientras el motor de arranque tosía sin éxito. La batería pareció perder fuerza paulatinamente, debilitando las luces del tablero hasta dejarnos casi en la absoluta penumbra. El llanto de una mujer cobró total nitidez justo detrás del maletero, sonando tan cerca que parecía estar dentro del coche. Mi madre abrazó con fuerza a mi hermano menor, ocultando su cabeza contra su pecho para evitar que mirara hacia afuera. Los minutos transcurrieron con una lentitud insoportable, transformando cada segundo de silencio en una tortura psicológica. Cerca de las 5 de la mañana, la cacofonía infernal comenzó a disminuir su volumen gradualmente, disolviéndose entre los árboles. Un silencio sepulcral, denso y pesado, se apoderó de toda la zona circundante de la carretera desierta. Ninguno de nosotros se atrevió a dormir, manteniendo la mirada fija en los sutiles cambios tonales del cielo oriental. La primera luz del amanecer comenzó a rasgar los jirones de niebla, revelando los contornos difusos del paisaje exterior. El resplandor pálido de la mañana iluminó el asfalto mojado, devolviéndole una falsa sensación de normalidad a nuestro entorno. Mi padre exhaló un largo suspiro de alivio, y abriendo la puerta con cautela, descendió finalmente del habitáculo del auto. Sus botas aplastaron las hojas secas de la berma mientras caminaba con rigidez hacia la rueda trasera pinchada. Al levantar la mirada hacia el denso matorral que flanqueaba la carretera, su cuerpo se congeló instantáneamente por completo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la poca palidez de su rostro se transformó en un blanco fantasmal. Al notar su violenta reacción, mi madre y yo bajamos rápidamente del coche para ver qué había capturado su atención. Justo detrás de la delgada línea de maleza y a escasos 3 metros de nuestro coche, se extendía un panorama aterrador. Decenas de tumbas antiguas de piedra, carcomidas por el musgo y el paso del tiempo, brotaban del suelo irregular. Era un panteón totalmente olvidado, oculto a simple vista por la vegetación salvaje que crecía sin control alrededor. Cruzadas de hierro forjado y corroídas por el óxido se alzaban como siluetas retorcidas e inexplicablemente amenazantes ante nosotros. Varias lápidas rotas mostraban fosas entreabiertas, revelando oscuras cavidades profundas que parecían abismos insondables. Comprendimos de inmediato que habíamos pasado toda la noche estacionados exactamente al lado de un asentamiento de muertos. Los lamentos desgarradores que escuchamos en la oscuridad no eran producto de nuestra imaginación, sino de las almas atrapadas allí. Mi abuela bajó lentamente del coche apoyándose en su bastón, contemplando el tétrico cementerio con una mirada de profunda tristeza. Son almas en pena que claman por una oración en este lugar abandonado por Dios, susurró con la voz quebrantada.
Presa del pánico reverente, mi padre cambió la llanta pinchada a una velocidad sobrehumana, sin desviar la vista del panteón. En cuanto terminó, arrojó las herramientas al maletero y nos ordenó a todos subir inmediatamente de regreso al vehículo. El motor cobró vida esta vez con un rugido potente y aceleramos alejándonos rápidamente de aquella carretera maldita. Sin embargo, los ecos del sufrimiento eterno quedaron grabados permanentemente en mi mente, alterando mi percepción de los lugares solitarios. Las historias de almas atrapadas no se limitan a los caminos rurales, sino que a veces acechan en las estructuras urbanas clausuradas. Años más tarde, un joven heredaría una vivencia igual de escalofriante relacionada con los tormentos del pasado de su propia familia. Su abuela ya fallecida solía hablarle con pavor de un imponente asilo de ancianos abandonado que se alzaba frente a su antigua casa. Ella aseguraba que, incluso tras la clausura del edificio, se escuchaban gritos inhumanos y lamentos desesperados proviniendo desde sus pasillos vacíos a medianoche. El protagonista, impulsado por una mezcla de escepticismo y morbosa curiosidad, decidió que era hora de investigar el origen de los lamentos de su herencia. Condujo durante horas hasta llegar a la vieja propiedad residencial deshabitada de su abuela, ubicada justo enfrente de la mole de concreto maldita. Al apagar los faros de su auto, el silencio de la noche urbana se volvió denso y las ventanas rotas del asilo parecieron observarlo fijamente. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, un eco metálico resonó desde las profundidades del asilo, seguido inmediatamente por un susurro helado en su propia oreja. El eco metálico que resonó desde las profundidades del asilo heló por completo la sangre de Mateo en esa densa madrugada. Aquel susurro invisible en su oreja derecha lo obligó a dar un paso atrás de manera violenta. Su mente voló de inmediato hacia el recuerdo de su abuela, quien pasó sus últimos años atrapada en ese mismo horror. El joven se sentó lentamente sobre una vieja silla de madera que rechinó bajo su peso. Frente a él descansaba una pesada caja de cartón desgastada que contenía las únicas pertenencias que ella le había dejado. Ella había fallecido apenas unas semanas atrás, dejando un vacío enorme y un misterio sin resolver en la familia. Con dedos temblorosos, Mateo levantó la tapa de la caja, liberando un olor a papel viejo y humedad atrapada. Lo primero que vio fue un viejo cuaderno de cuero negro, con las esquinas completamente gastadas y dobladas. Ese cuaderno era el diario personal donde la anciana registraba cada uno de sus días en aquella colonia apartada. Al abrir la primera página, la caligrafía temblorosa de su abuela reveló el inicio de una pesadilla real. En sus escritos, ella describía cómo la tranquilidad de su hogar se rompió cuando el asilo de enfrente cerró sus puertas. El edificio había sido clausurado por las autoridades debido a graves negligencias y maltratos internos. Los ancianos atrapados ahí pasaron sus últimos días en un abandono absoluto y condiciones infrahumanas. La abuela afirmaba que el sufrimiento de esas almas era tan denso que se impregnó en las paredes de concreto. Mateo leyó un párrafo fechado un invierno de hace 5 años donde ella mencionaba los primeros ruidos nocturnos. Según el texto, cada noche a las 3 en punto, la estructura vacía comenzaba a cobrar una vida macabra. Gritos desesperados de auxilio rompían el silencio de la calle, haciendo temblar los cristales de la casa. No eran voces comunes, sino lamentos inhumanos cargados de una agonía eterna e insoportable. Mateo tragó saliva con dificultad al notar que los detalles del diario coincidían con lo que acababa de escuchar. El joven miró fijamente hacia la ventana de su propia habitación, temiendo lo que podría ver al otro lado. Se levantó de la silla con extrema precaución, evitando hacer el más mínimo ruido sobre la madera. Caminó paso a paso, sintiendo el aire gélido de la habitación colarse a través de sus ropas. Al asomarse, la imponente silueta del asilo clausurado se recortaba contra el cielo nocturno. Las pesadas cadenas que rodeaban las puertas principales parecían brillar con un destello frío de óxido. Nadie en el pueblo se acercaba a ese lugar, considerándolo una zona maldita que devoraba la cordura. De pronto, un segundo golpe sordo provino del interior de la estructura, sacudiendo la quietud de la noche. Mateo contuvo la respiración, pegando su frente al cristal frío para observar mejor las ventanas rotas. Le pareció ver un leve movimiento de sombras cruzando por los pasillos del segundo piso.
Volvió corriendo hacia la mesa, buscando desesperadamente más respuestas en las páginas del diario. Encontró una anotación alarmante hecha pocos días antes de que su abuela fuera internada en el hospital. Ella juraba que los lamentos ya no se quedaban dentro del asilo, sino que cruzaban la calle hacia su jardín. Describía arañazos constantes en las paredes exteriores de la casa durante las horas de la madrugada. Las almas en pena buscaban un escape y veían en la anciana una luz para liberarse de su tormento. El corazón de Mateo latía con tanta fuerza que podía escucharlo retumbar en sus propios oídos. Comprendió entonces que la demencia senil que los médicos diagnosticaron a su abuela era una burda mentira. Ella estuvo cuerda hasta el final, soportando sola el acoso de una dimensión corrompida por el dolor. Una última frase en el diario, escrita apenas unas horas antes de morir, llamó su atención por completo. El texto decía textualmente que cuando ella ya no estuviera, la maldición pasaría al siguiente de su sangre. Mateo sintió un escalofrío recorrer toda su columna vertebral al procesar el significado de esa herencia maldita. En ese preciso instante, las luces de toda la casa parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. La oscuridad absoluta se tragó cada rincón de la habitación, dejándolo en una total indefensión. El silencio resultante era tan espeso que se volvió ensordecedor para sus sentidos alterados. Entonces, el sonido de unas uñas largas y afiladas comenzó a rasgar lentamente la madera de la puerta de entrada. Un crujido pesado indicó que la cerradura principal de la casa cedía ante una fuerza sobrenatural. La puerta se abrió despacio, revelando una silueta alta y deforme que avanzaba flotando desde la acera del asilo. El frío paralizó mis extremidades cuando aquella silueta deforme cruzó la calle flotando desde el asilo abandonado. Cerré de golpe la pesada puerta de madera de la casa de mi abuela, bloqueando el cerrojo con manos temblorosas. Mi respiración agitada resonaba en el vestíbulo oscuro, rompiendo el silencio sepulcral que dominaba la vivienda vacía. Afuera, un crujido sordo sobre la grava del jardín me indicó que aquella presencia no se había marchado. Sabía que buscar respuestas en este lugar maldito era peligroso, pero los diarios de mi abuela exigían una explicación. Ella pasó sus últimos años encerrada aquí, atormentada por los mismos gritos inhumanos que ahora comenzaban a manifestarse. Un murmullo incomprensible brotó de las grietas de las paredes, asemejándose al rezo caótico de decenas de ancianos. Me cubrí los oídos con fuerza, pero el sonido parecía originarse directamente dentro de mi propia cabeza. Caminé lentamente hacia la ventana del segundo piso para vigilar la imponente estructura del asilo clausurado. Cruzando la calle, el edificio de ladrillos grises se alzaba como un monumento al sufrimiento y al abandono institucional. A través de los vidrios rotos del tercer piso, una luz mortecina e inexistente comenzó a parpadear de forma rítmica. Un alarido agudo y desgarrador cortó la noche, proveniente de los pasillos profundos de aquel hospital maldito. El lamento se transformó en un llanto colectivo, repitiendo súplicas de auxilio que hacían vibrar los cristales de la casa. Encendí una vela sobre la mesa de centro, buscando desesperadamente un poco de calidez contra el frío sobrenatural. La flama se tiñó instantáneamente de un azul pálido, reduciéndose a una chispa mínima que casi se apaga por completo. Sentí una corriente de aire helado en la nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mi silla. Escuché el arrastrar de unas pantuflas sobre el suelo de madera vieja, avanzando lentamente desde la cocina. Los lamentos del exterior cesaron de golpe, dando paso a un silencio denso y pesado que inundó la habitación. Entonces, 3 golpes secos y violentos resonaron en la puerta principal, haciendo crujir la estructura de madera. Nadie vivo tocaría mi puerta a las 3:30 de la madrugada en este sector completamente abandonado. Una voz ronca y senil, susurró mi nombre a través de la rendija inferior de la entrada principal. La voz pertenecía a un anciano que suplicaba por su medicina, quejándose del frío eterno que sufría en el asilo. Recordé los testimonios de los vecinos, quienes decían que muchos pacientes murieron congelados tras el abandono del hospital. Los golpes se multiplicaron por toda la casa, extendiéndose a las ventanas laterales y a las paredes exteriores. Corrí hacia el centro de la sala, rodeándome de las pertenencias sagradas que mi abuela usaba como protección. El aire se volvió tan denso y frío que cada una de mis respiraciones generaba una densa nube de vapor.
Los ecos del sufrimiento eterno saturaban la atmósfera, transformando los lamentos en una vibración física insoportable. Vi cómo la sombra de una camilla de hospital se proyectaba nítidamente sobre la pared principal de la sala. De la nada brotaron quejidos de dolor agónico, llantos de soledad y las últimas oraciones de almas olvidadas en el tiempo. Saqué un cuaderno de mi mochila y comencé a escribir apresuradamente cada detalle de esta pesadilla real. Sentía que si dejaba de registrar lo que ocurría, perdería la cordura o desaparecería en la oscuridad. Un olor penetrante a humedad, medicamentos viejos y descomposición comenzó a emanar del suelo. El golpeteo en las ventanas se detuvo de repente, siendo reemplazado por un crujido metálico proveniente del techo. Algo pesado y de movimientos erráticos se arrastraba por las tejas, buscando una entrada desde las alturas. Me di cuenta de que la casa de mi abuela ya no era un refugio seguro, sino una trampa rodeada por el asilo. Los gritos de agonía del exterior regresaron con una fuerza atronadora, multiplicados por cientos de voces incorpóreas. Reuní mis pocas pertenencias en la mochila, decidido a abandonar el lugar a pesar del peligro que acechaba afuera. Me aproximé a la puerta trasera de la cocina, esperando evadir la mirada de las entidades de la calle principal. Al poner la mano sobre la manija, el metal ardió con un frío extremo, congelando instantáneamente la palma de mi mano. A través del pequeño cristal de la puerta trasera, vi una hilera de rostros pálidos pegados al vidrio desde el patio. Sus bocas se abrían en un grito silencioso, imitando el dolor insoportable de sus muertes trágicas. Retrocedí tropezando con una silla, cayendo de espaldas sobre el gélido suelo de la cocina. Las luces de toda la casa se apagaron simultáneamente, sumergiéndome en una oscuridad absoluta e impenetrable. En medio de la negrura, el sonido de la cerradura de la puerta principal girando lentamente comenzó a resonar. Busqué a tientas mi linterna en el suelo, con el corazón golpeando violentamente contra mi pecho. El rechinido de la puerta principal abriéndose de par en par anunció que el asilo finalmente había entrado a la casa. Decenas de pasos arrastrados comenzaron a avanzar por el pasillo principal, dirigiéndose directo hacia donde yo me encontraba escondido. El hedor a muerte se volvió insoportable, provocándome náuseas mientras intentaba no emitir ningún sonido. Una mano esquelética y congelada descendió lentamente desde el borde de la mesa, rozando mi cabello en la oscuridad más absoluta. Aquella mano helada que rozó mi cabello en la absoluta oscuridad de la vieja casa pareció evaporarse en un pestañeo, dejándome con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas. El silencio posterior a ese encuentro fue tan denso que me obligó a encender los faros de mi viejo auto y alejarme de ese maldito pueblo de inmediato. Con la mente aún perturbada por los lamentos del asilo, tomé la solitaria carretera federal con rumbo directo hacia la ciudad de Uruapan. La densa niebla de la sierra michoacana comenzó a devorar el camino, reduciendo mi visibilidad a apenas unos cuantos metros frente al cofre. De pronto, el intenso destello rojo de unas luces de emergencia rompió la monotonía de la negrura absoluta del bosque. Una camioneta familiar yacía completamente volcada a un costado de la carpeta asfáltica, con humo denso escapando del motor destrozado. Sin pensarlo, 2 veces frené mi vehículo a la orilla del camino y bajé corriendo para ofrecer cualquier ayuda posible en medio de la nada. El olor a gasolina mezclado con el aroma a pino mojado creaba un ambiente sofocante e irreal mientras me aproximaba a la cabina destrozada. Escuché los llantos desesperados de una mujer que intentaba salir por la ventana rota del asiento del copiloto. Con todas mis fuerzas, jalé la puerta abollada hasta que cedió, permitiendo que la mujer y el conductor salieran sumamente heridos. Entre gritos desgarradores, la madre me suplicó que revisara el asiento trasero, gritando el nombre de su pequeño hijo que seguía atrapado. Me asomé al oscuro interior del vehículo con mi linterna y localicé el cuerpo inmóvil de un niño pequeño atrapado entre los fierros retorcidos. Hice todo lo humanamente posible por liberarlo, pero al tomar sus signos vitales me di cuenta de que el pequeño ya había dejado de respirar. La llegada tardía de las ambulancias sumergió la escena en un caos de sirenas, llantos y paramédicos que confirmaron la tragedia en el lugar. Completamente abrumado y con las manos temblorosas llenas de hollín, la policía me dio las gracias y me permitió retirarme a mi destino. El silencio del trayecto de regreso fue insoportable,
marcado únicamente por la imagen repetitiva de la mirada vacía de aquel niño en mi mente. Llegué por fin a mi departamento en la ciudad, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a teñir el cielo de un tono grisáceo. Me desvestí maquinalmente y me metí a la cama con la esperanza de que el sueño borrara la culpa y el dolor de aquella noche. Sin embargo, apenas cerré los ojos, me encontré de nuevo de pie sobre el asfalto mojado de la carretera a Uruapan. En la pesadilla, el espeso humo del accidente flotaba a ras de suelo y un frío glacial comenzó a congelar mis extremidades por completo. Desde el fondo de la niebla, una pequeña silueta infantil caminaba descalza hacia mí, dejando huellas de agua negra sobre el camino. Desperté de golpe, empapado en sudor frío y con la respiración entrecortada, dándome cuenta de que ya era de noche otra vez. Un silencio sepulcral reinaba en mi hogar, alterado únicamente por el goteo constante e inusual de una llave en el baño. Me levanté para cerrar la llave, pero al entrar al baño noté que el espejo sobre el lavabo estaba completamente empañado por el vapor. Escrito con dedos torpes sobre la superficie húmeda del cristal, aparecía un mensaje que decía textualmente: ¿por qué me dejaste ahí? El pánico me hizo retroceder, tropezando hacia el pasillo, encendiendo desesperadamente todas las luces del departamento a mi paso. Sentado en la sala, traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una pésima broma debido al estrés postraumático del accidente. Fue entonces cuando escuché el inconfundible sonido de unos pequeños pasos húmedos caminando lentamente sobre el piso de madera de la cocina. Chof, chof, chof. El eco sordo de los pies descalzos avanzaba en mi dirección desde la penumbra del comedor. Me puse de pie de un salto, empuñando un viejo cuchillo de cocina que alcancé a tomar de la barra, gritando al vacío que me dejaran en paz. El sonido cesó de golpe, pero el aire de la habitación se volvió tan helado que mi propia respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Una densa y delgada capa de neblina comenzó a filtrarse inexplicablemente por debajo de la puerta principal de mi departamento. Comprendí con espanto que aquello que murió en el asfalto no se había quedado en la carretera. Había viajado conmigo colgado de mi auto. Corrí de regreso a mi recámara y pasé el cerrojo de la puerta, hundiéndome en la cama mientras me cubría por completo con las cobijas. Desde mi reclusión bajo las mantas, comencé a escuchar un sollozo infantil e inconsolable proveniente exactamente del centro de mi habitación. El llanto que se escuchaba no era de este mundo, pues sonaba distorsionado, ahogado como si el niño tuviera los pulmones llenos de agua y lodo. Armándome de un valor que no tenía, asomé la cabeza fuera de las cobijas para enfrentar la espantosa realidad que me acosaba. Justo a los pies de mi cama, la figura translúcida del niño me observaba fijamente con dos cuencas negras y profundas que supuraban asfalto derretido. Intenté gritar por ayuda, pero el aire pareció abandonar mis pulmones por completo, dejándome paralizado ante la pálida aparición. La pequeña entidad alzó su brazo empapado y comenzó a subir lentamente sobre el colchón, arrastrando el frío de la muerte directo hacia mi rostro. Aquel frío gélido de las carreteras de Michoacán pareció desvanecerse cuando finalmente cerré los ojos, dejando atrás las pesadillas de los niños perdidos en el asfalto. Un par de semanas después, mi empresa me asignó un viaje de negocios urgente a la ciudad de Guadalajara para cerrar un contrato importante. El presupuesto asignado para el hospedaje era limitado, lo que me obligó a buscar un lugar económico en el centro histórico. El hotel elegido era una enorme edificación del siglo XIX que conservaba un aire de opulencia aristocrática marchita. Un recepcionista anciano y de pocas palabras me entregó una pesada llave de bronce sin levantar la mirada de sus registros. Caminé por los pasillos alfombrados del segundo piso, escuchando el crujido constante de la madera vieja bajo mis zapatos. Mi habitación se ubicaba al fondo de un corredor lateral, justo frente a una sección del edificio que parecía clausurada. Entré al cuarto, arrojé mi maleta sobre una silla de mimbre y me aflojé la corbata con una profunda sensación de cansancio. Decidí asomarme por la ventana para revisar las condiciones del patio interior antes de disponerme a dormir. El patio era en realidad un estrecho pozo de luz rodeado por las paredes internas del hotel, lleno de tuberías viejas. Justo enfrente de mi posición, a escasos 3 metros de distancia, se encontraba la ventana de la sección clausurada. Las lunas de los cristales opuestos estaban cubiertas por una densa capa de polvo acumulado durante décadas de abandono.
Mientras observaba la suciedad del vidrio, una extraña sensación de incomodidad comenzó a trepar por mi nuca. Detrás del cristal polvoriento, oculto entre la profunda oscuridad del almacén cerrado, percibí una silueta humana inmóvil. Ajusté la vista con desesperación, tratando de convencerme de que se trataba simplemente de un maniquí o un mueble viejo. Fue entonces cuando la figura dio un paso al frente, revelando un rostro de una palidez absoluta que heló mi sangre. La mujer poseía unos ojos negros y hundidos que carecían por completo de brillo, fijados directamente sobre mí. Lo más espantoso era su boca, estirada en una sonrisa desquiciada, amplia y grotesca, que mostraba unos dientes amarillentos. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, cerré las cortinas de golpe y retrocedí varios pasos trastabillando. Me senté en la orilla de la cama con las manos temblorosas, tratando de calmar mi respiración agitada en el silencio de la noche. Me repetí una y otra vez que aquello era producto del cansancio acumulado y del estrés acumulado por el trabajo. Pasaron las horas en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el goteo distante de una cañería vieja en algún lugar. Al dar las 3 de la mañana, un sonido sutil proveniente del exterior de la ventana me erizó los vellos de los brazos. Era el sonido inconfundible de unas uñas largas raspando rítmicamente el cristal desde el otro lado del pozo de luz. Movido por una morbosa e incontrolable curiosidad, me acerqué de puntillas al borde de la tela para mirar por una rendija. La mujer pálida continuaba en la misma posición exacta, pero ahora su rostro estaba pegado por completo contra su propio vidrio. Su sonrisa desquiciada parecía expandirse aún más, desafiando toda lógica anatómica humana, distorsionando sus facciones. Preso de un pánico irracional, tomé mis pertenencias a toda prisa y salí corriendo de la habitación hacia el pasillo. Bajé las escaleras del hotel de 3 en 3, con el pulso acelerado y el sudor frío empapando mi ropa por completo. Llegué a la recepción jadeando e increpé al empleado anciano, exigiéndole una explicación inmediata sobre lo que había visto. El hombre mayor me miró fijamente con unos ojos cansados que denotaban una profunda resignación ante lo inevitable. Con una voz ronca y pausada me confesó que esa sección del edificio había sido un antiguo almacén textil clausurado en los años 40. En aquel lugar, una empleada de limpieza había perdido la cordura tras ser encerrada por accidente durante un largo fin de semana. Al abrir las puertas el lunes por la mañana, la encontraron sin vida detrás del cristal de la ventana, con las uñas destrozadas y aquella misma mueca fija. El recepcionista me advirtió que ella nunca se había ido del hotel y que su mirada consumía la cordura de cualquiera que la observara fijamente. Sin pensarlo 2 veces, abandoné el hotel en mitad de la noche, prefiriendo caminar por las frías calles de Guadalajara antes que quedarme allí. Han pasado meses desde aquella espantosa experiencia en Jalisco, pero las secuelas psicológicas continúan atormentándome cada noche. Ya no puedo dormir con las ventanas descubiertas y he cubierto cada espejo de mi casa con pesadas sábanas oscuras, porque a veces, cuando la ciudad queda en completo silencio a las 3 de la mañana, creo ver un reflejo pálido sonriéndome desde la oscuridad. Comprendo finalmente que los ecos de la oscuridad no se quedan atrapados en los lugares antiguos, sino que viajan con nosotros en la memoria. Las brujas de Michoacán, las almas de los cementerios olvidados y los rostros en las ventanas son recordatorios de que el terror acecha en cada rincón. Cierro este último relato con la certeza de que el mundo sobrenatural nos observa constantemente, esperando el momento exacto en que decidamos mirar atrás.